Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más nos sumergimos en este océano precioso de la palabra de Dios para dejar que el Espíritu Santo penetre en nuestras vidas, penetre en nuestros corazones y nos llene cada día más de su presencia salvadora. Quiero presentarte ahora un texto de la palabra de Dios tomado del profeta Daniel, capítulo 1, versículos del 1 al 20. Vos sabés que estamos en la última semana del año litúrgico y en este tiempo la Iglesia nos propone unos textos escatológicos, o sea, la palabra escatológico significa el final de los tiempos, no tanto el fin del mundo, sino el final de los tiempos, cuando el Señor vendrá a restaurarlo todo. Y es importante en la vida, ya que durante el año nos hemos dedicado sobre todo a contemplar la vida de Jesús y las enseñanzas de Jesús, los distintos misterios del cristianismo. Uno de los misterios fundamentales es este: si yo sé hacia dónde camino, podré orientar mi camino. Yo tengo que contemplar, levantar la mirada por encima incluso del horizonte para saber hacia dónde me dirijo, qué es lo que me espera. Esta es la escatología, el final de los tiempos. Porque la historia humana avanza hacia un final. Con Jesús llegó el gran giro de la historia. Nosotros ya nos encontramos en los últimos tiempos. El tiempo de la consumación ya empezó, esos tiempos que fueron anunciados por los profetas, pero estamos esperando todavía la manifestación definitiva del reino de Dios. Esta semana vamos a leer algunas páginas del libro de Daniel. Él vivía alrededor de los años 170 a.C., cuando Palestina estaba ocupada o administrada por el rey Antíoco Epifanes, que trataba de imponer las costumbres griegas. Era una época de mártires, recordá toda la revuelta narrada en los libros de los Macabeos, y el libro de Daniel se escribió para animar a los resistentes a guardar la integridad de la fe. Escucha lo que te dice el relato. El año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, llegó a Jerusalén Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la asedió. El Señor entregó en su poder a Joaquín y todo el ajuar que quedaba en el templo, se lo llevó a Sennaar, y el ajuar del templo lo metió en el tesoro del templo de su Dios. El rey ordenó a Aspenaz, jefe de eunucos, seleccionar algunos israelitas de sangre real y de la nobleza, jóvenes perfectamente sanos, de buen tipo, bien formados en la sabiduría, cultos e inteligentes, y aptos para servir en el palacio, y ordenó que les enseñasen la lengua y literatura caldeas. Cada día el rey les pasaba una ración de comida y vino de la mesa real. Su educación duraría 3 años, al cabo de los cuales pasarían a servir al rey. Entre ellos había unos judíos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías.
Daniel hizo el propósito de no contaminarse con los manjares y el vino de la mesa real, y pidió al jefe de eunucos que le dispensase de aquella contaminación. El jefe de eunucos, movido por Dios, se compadeció de Daniel y le dijo: «Tengo miedo al rey, mi señor, que os ha asignado la ración de comida y bebida. Si os ve más flacos que vuestros compañeros, me juego la cabeza». Daniel dijo al guardia que el jefe de eunucos había puesto para cuidarle a él y a Ananías, Misael y Azarías: «Haz una prueba 10 días con nosotros, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Compara después nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen de la mesa real y trátanos según el resultado». Él aceptó la propuesta e hizo la prueba durante 10 días. Al acabar, tenía el mejor aspecto y estaban más gordos que los jóvenes que comían de la mesa real. Así que les retiró la ración de comida y de vino y les dio legumbres. Dios les concedió a los 4 un conocimiento profundo de todos los libros de la sabiduría. Daniel sabía además interpretar visiones y sueños. Al cumplirse el plazo señalado por el rey, el jefe de eunucos se los presentó a Nabucodonosor. Después de hablar con ellos, el rey no encontró ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y los tomó a su servicio. Y en todas las cuestiones y problemas que el rey les proponía, lo hacían 10 veces mejor que todos los magos y adivinos de todo el reino. 4 jóvenes: Daniel, Ananías, Misael, Azarías. El autor del libro cuenta una historia edificante. Se trata de una parábola que se sitúa ficticiamente en ese momento heroico de la cautividad de Babilonia, en el periodo en el cual el pueblo de Dios se va a ver afrontado a los paganos y perseguido. Y el relato dice así: érase una vez 3 jóvenes que habían sido llevados a la fuerza a la corte del rey Nabucodonosor, y que este rey pagano quería convertir a la manera pagana de vivir. Y la historia continúa. Señor, yo también tengo que vivir mi fe en un contexto pagano, en un mundo pagano, en una cultura que hace tiempo dejó de tener que ver contigo. Vivo en medio de gente que no tiene fe, o por lo menos de gente para las cuales el Evangelio no es la regla de vida, no interesa. La falta de fe, el ateísmo, el materialismo, me rodean, Señor. No solo me rodean, me influyen, a pesar mío. Acepto, Señor, contemplar ese contexto de vida, no para juzgar, no para condenar a mis hermanos, sino para preguntarme si soy fiel a mi fe, si soy fiel al tipo de vida que mi fe me exige. A estos jóvenes se les enseñaba la escritura, la lengua de los caldeos, se les asignaba una ración diaria de los manjares y de los vinos del rey. El paganismo, el olvido del verdadero Dios. Ese paganismo pasa concretamente por una serie de pequeños detalles, aparentemente faltos de importancia, que son los modos de vivir. Pregúntate, ¿cuáles son los detalles que me siento inclinado a adoptar hoy, en el siglo XXI, y que me van desviando de la fe? No dudes en buscarlos en las cosas más ordinarias, en los detalles del vestuario, en las compras, en las organizaciones de las vacaciones, de los fines de semana, en los gustos, en la elección de las emisiones de radio, de televisión. En todo esto puede estar y está de hecho en juego mi fidelidad a Dios. Los 3 jóvenes eligieron rechazar los alimentos paganos,
y al cabo de 10 días tenían mejor aspecto y muy buena salud. La demostración que trata de hacer Daniel a través de este relato tan gráfico es esta: los que siguen la ley de Dios no perjudican su salud, no perjudican su moral. Después de todo, vivir como un buen cristiano no conduce a ser un disminuido o un desgraciado, todo lo contrario. Los 3 jóvenes, viviendo de legumbres, de verduras, de agua fresca, tienen buen aspecto, tienen muy buena salud, a pesar de las renuncias que aceptan por su propia fe. Es un símbolo, y es un símbolo elocuente. A los paganos que nos ven vivir, la fe no les tiene que parecer algo restrictivo, que rebaja, algo insano, algo triste. Es esencial que la manera de vivir según Cristo aparezca justamente como expansiva, como formadora de hombres, de mujeres, serenos, abiertos, más cabales. Señor, aprovecho esta lectura, esta contemplación, para preguntarme qué rostro presento a los que me rodean. ¿Qué rostro presento de tu religión? ¿Qué piensan de mi fe los que me ven vivir? ¿Soy un cristiano abierto? ¿O soy un cristiano sombrío, taciturno, triste? En tiempos difíciles, en tiempos de persecución, en tiempos en los que el cristianismo se transforma en una minoría tolerada o perseguida, como los nuestros, es bueno tener la mirada puesta en el Señor, sabiendo que Él es el que aún por caminos que nosotros no conocemos, es el dueño de la historia y tiene propósitos que nosotros desconocemos y modos de llegar a ellos que nosotros desconocemos. Te invito a glorificarlo y a contemplar su santidad, escuchando este canto del grupo Palabra en Acción. Santo es el Señor.
corazón ofrezco a ti. Santo es Él, Santo es Él, santo es Él, Santo es Él, Santo es el Señor. santo eres tú, Señor. Digo a Él. Santo eres tú, Santo eres tú, digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. sí, Señor, santo eres tú. Santo eres tú. Santo eres tú. Díselo al Señor. Digno de adoración. Tú eres digno, Señor. Mi corazón ofrezco a ti. Santo eres, Santo eres, Santo eres, Santo eres tú. santo eres, santo eres. Santo eres, Santo eres, Santo eres tú. Santo eres, santo eres. Santo eres, Santo eres, Santo eres tú. Santo eres, Jesús. Y te adoramos hoy. En medio de tu santidad, Señor. Oh, santo, santo, Señor. Dios de fuerza y poder. Recibe hoy, Señor, nuestro canto. Oh, digno, digno, digno es el Señor. Digno es el Señor. Oh santo eres tú, Señor. Oh, mi corazón y mi vida yo rindo a tus pies, mi Señor Jesús. Yo levanto mi voz a ti, de lo profundo de mi ser, Señor Jesús. Yo te adoro, mi Rey. Santo, 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 santo eres tú. Santo eres tú, Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Levanta tu voz y dile, santo eres tú. Aleluya. Santo eres tú, digno de adoración. Escucha, Señor, de tus hijos. Mi corazón ofrezco a ti. Santo eres, Santo eres, Santo eres. Estamos en la última semana del año litúrgico. Las últimas páginas que vamos a leer del Evangelio según San Lucas se refieren a los últimos días de la vida terrestre de Jesús, justo antes de la pasión. Jesús, ya cercana a su muerte, tenía plena conciencia de su fin humano. Su último y gran discurso justamente habla sobre el fin de Jerusalén, sobre el fin del mundo. Y este es un pensamiento que no tengo que evitar. ¿Por qué? Y porque también yo camino hacia mi propio fin. Escucha cómo lo relata el Evangelio de San Lucas.
Levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que ponían sus ofrendas en el tesoro del templo. Vio también a una viuda de condición muy humilde, que ponía 2 pequeñas monedas de cobre, y dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que nadie, porque todos los demás dieron como ofrenda algo de lo que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que tenía para vivir. Jesús enseñaba en el templo. Antes de que hayan acallado su voz potente, esa voz que dice las cosas de Dios, Jesús habla y enseña. Y después de haber hablado tanto en los caminos, en los pueblos, a la orilla del mar, en las sinagogas provincianas, está enseñando ahora en el templo. No desempeña ningún papel oficial, no es un sacerdote de servicio, según el sacerdocio levítico, no es un doctor de la ley, no tiene derecho a entrar en el santuario, lo que es exclusivo del sumo sacerdote, no toma la palabra desde un lugar ritual, en el curso de un acto litúrgico. Él, el Hijo de Dios, el portavoz de Dios, se contenta con reunir a su alrededor, como lo hace un simple orador de paso, a los pocos oyentes que tengan ganas de escucharlo. Y es precisamente en el interior del recinto del templo, este detalle es muy significativo porque ahí termina su misión, pero es también en un espacio descubierto, es en la explanada del templo, bajo una de las columnas. Alzando los ojos vio a los que depositaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Contemplá los ojos de Jesús. Observá lo que hacen sus ojos. Bajo el peristilo del templo, esa galería de columnas de mármol que adornaban la fachada, había, ante el vestíbulo de la tesorería, 13 grandes arcas, cuya cubierta formaba una especie de embudo o de buzón con una ranura grande. El sacerdote de servicio se ocupaba de anotar el valor total de la ofrenda y la intención que le comunicaba el donante, y Jesús lo está observando. Y vio a los ricos que depositaban sus donativos, y vio también a una viuda necesitada que echaba unas pequeñas monedas. 2 cuartos, 2 lepta, las monedas más pequeñas que había entonces. Miró el gesto de los ricos y ahora te pediría que cierres los ojos y veas la escena, que mires el gesto de la viuda y que lo mires como Jesús. Te pido, Señor, que abras mis ojos para poder mirar en profundidad. Escuchá ese ruidito modesto, humilde, de las 2 moneditas que van cayendo en el cofre, en medio de las ofrendas voluminosas que ya se habían depositado. Y Jesús dijo: en verdad les digo que esta pobre viuda ha echado más que nadie, porque todos esos han echado de lo que les sobra, mientras que ella, de lo que le hace falta, ha dado todo lo que tenía. La mirada de Dios, la apreciación de Dios. Qué diferente es de la mirada habitual de los hombres. Dios ve de un modo distinto. Los ricos parecen poderosos y hacen ofrendas aparentemente mayores, pero para Jesús, esa pobre mujer ha dado mucho más. Cuánta necesidad tenemos de cambiar nuestro modo de ver, para ir adoptando cada vez más la manera de ver de Dios. Ella dio todo lo que tenía para vivir, dio de su indigencia. Que la admiración de los que son discípulos de Jesús no se dirija nunca hacia los gestos aparentes, ostentosos,
sino hacia los pobres, hacia los humildes, hacia los pequeños. Cuánta necesidad tenemos de un cambio en nuestros corazones. Te invito a que medites en todo esto y lo hagas oración con este canto de Fernando Ortega, Señor de la Eternidad. Bendito sea el hombre que anda en tu favor, que ama tus palabras, las guarda como oro. En el vil lugar de su corazón son una luz, una fuerte luz. A veces digo tu nombre y no te encuentro, y busco tu rostro, mas tú no estás. Mas mis penas, Dios, me llevan a ti, me llevan solo a ti. Dios de la eternidad, ten misericordia, mira mi ruin corazón. Guardia de todas las estrellas, amigo del alma humilde, tócame con tu eres mi defensa, ¿quién está contra mí? Nadie me puede turbar si eres mi fuerza. Lo que pido, Dios, lo que deseo es vivir junto a ti toda mi vida. Dios de la eternidad, ten misericordia, ven a mi ruin corazón. Guardia de todas las estrellas, amigo del alma humilde, tócame con tu amor. Señor de la eternidad, ten misericordia, ven a mi ruin corazón. Guardia de todas las estrellas, amigo del alma humilde, tócame